Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos, amadas hermanas, a una nueva transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de que usted y yo nos reencontremos a la luz de la palabra de el Señor. Hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por todos esos vaticinios que Jesús le dejó a sus discípulos en cuanto a lo que iba a ocurrir conforme se acercara su parucía. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de YouTube y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Usted puede accesar nuestra página web ministrosdelapalabra.org e inmediatamente ingresa a la radio, se escucha inmediatamente, usted entra a la página web, o también usted puede pinchar el icono de la plataforma y estamos en este momento entonces transmitiendo simultáneamente en ambas. El tema de esta tarde noche lo hemos titulado El sello de Dios. Recuerden ustedes que en anteriores ocasiones hemos estado hablando acerca de la marca de la bestia, que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Ahora vamos a hablar acerca del sello de Dios, tomando como base el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. El capítulo 7 es el que nos habla acerca de este tema. Decía Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes y fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Hermano y hermana, mi abuela decía, en guerra avisada no muere soldado. El Señor nos advierte, el Señor nos avisa antes de que las cosas sucedan. ¿Para qué lo hace? Lo hace por dos razones. La Biblia está llena de advertencias que el Señor nos la ha dejado escritas e inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y para qué están las advertencias? Para dos cosas. En primer lugar, para que estemos apercibidos, para que estemos atentos antes de que suceda, para que estemos vigilando. Esa es una de las razones. Y la segunda razón de las advertencias que están en la Biblia es para que el día de mañana que usted y yo tengamos que enfrentarnos a nuestro Creador, no podamos aducir ignorancia, no podamos aducir que nadie nos dijo, que ni siquiera sabíamos que eso iba a suceder. Esas son las dos grandes razones de las advertencias que el Señor constantemente nos prodiga alrededor de su santa palabra. El que está allá afuera está totalmente en otra cosa. Ese saldrá desprevenido. Usted y yo en esta noche hemos escogido la mejor parte como María y estamos preparándonos, estamos alistándonos, haciendo el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Por eso es que estamos reunidos en este momento a la luz de la palabra del Señor. Estamos desarrollando ya la señal número 10 de esas 10 grandes señales que aparecen en Mateo capítulo 24. Llevamos más de 40 sesiones enfrascados, concentrados en esa señal número 10, porque hay muchísimo que hablar acerca del anticristo, acerca del dragón, acerca del falso profeta, que los tres juntos conforman la trilogía satánica. Hemos hablado de la abominación desoladora, hemos hablado de ese tiempo de angustia cual nunca antes, que Jesús lo llama la gran tribulación. Hay mucho de qué hablar en cuanto a esa señal número 10 de Mateo capítulo 24, y en este momento estamos concentrados en una serie de juicios parciales que se denominan las 7 trompetas, que están en Apocalipsis 8 y 9 y que van a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que todavía no salimos
de este acontecimiento, el cual marcará un antes y un después en la historia humana, cual nunca ha existido, sucederá y no volverá a suceder después de que este haya sucedido, valga la redundancia. Es muy importante que usted y yo tengamos claros todos los detalles y todos los pormenores de este tiempo. Jesús lo anuncia en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, cuando nuestro Señor dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. No estamos hablando de un paseo a un parque de diversiones. No estamos hablando de una tarde de película con palomitas en la mano. No estamos hablando de un agasajo, de un festejo. Estamos hablando de un tiempo que Jesús nos dice que habrá una gran persecución, que se desatará un tiempo de angustia, de aflicción, y que tendrá que cumplir algunos propósitos para los cuales el Señor enviará este tiempo. Hemos ido de la mano con Mateo capítulo 24, que es el texto estrella que estamos analizando, y vamos de la mano con el libro escatológico de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. En esa infografía que estoy colocando en pantalla para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, tenemos entonces el sello número 5, el acontecimiento número 10, que es el que nos habla de la gran tribulación. El paralelo está en el sello número 5, en Apocalipsis capítulo 6. Analizamos el sello número 6, que es el fin de todas las cosas. Sin embargo, el capítulo 7, 8 y 9 se encuentra precisamente entre el sello 5 y sello 6. Ya explicamos el martes anterior el concepto de recapitulación, el concepto de eventos circulares que aparece en el libro de Apocalipsis, porque el libro no es una sucesión de eventos escatológicos. Apocalipsis no nos lleva cronológicamente de la mano. Cuando decimos que después del capítulo 4 al 5, 6, 7, 8 y 9, así no funciona el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una narración de eventos que no necesariamente están concatenados, no necesariamente están ordenados. Por eso es que entonces dejamos momentáneamente ese sello número 6, que lo vamos a retomar después cuando hablemos de las 7 copas de la ira, y estamos en ese momento en el capítulo 7, que es el que nos alista mediante un interludio, nos alista. Un interludio es algo que está en medio de ese sello número 5 y de ese sello número 7, que son las trompetas, las 7 trompetas o juicios parciales que vendrán sobre los hombres impíos que estarán en la gran tribulación. Hay un interludio, hay algo que va a suceder antes del derramamiento del juicio de Dios. Eso es lo que hemos estado analizando desde el martes anterior. Las 7 trompetas de juicio están a punto de sonar, irán sonando consecutivamente. Sin embargo, algo las está deteniendo. La ira de Dios consumada, acumulada, está siendo detenida en este momento por algo, y ese algo es el sello de los santos, que van a ser eximidos de la ira divina. Y dice el versículo 2 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis: vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios que vive para siempre. Con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlos. Les recuerdo que Apocalipsis 7.1 me está hablando de 4 ángeles ubicados en los 4 puntos cardinales. Son ángeles de Dios, enviados por Dios con grandes destrucciones, tomando como base la misma creación de Dios, la misma naturaleza. Dios le va a enseñar al ser humano que la naturaleza no se hizo sola, que la naturaleza, hermano y hermana, no se va renovando porque sí. La naturaleza es una obra y una creación de Dios, y el Señor mostrará su soberanía utilizando la misma naturaleza para autodestruirla y también para dañar al hombre. Les recuerdo que los juicios de estas 7 trompetas van a dañar a 1 de cada 3 personas. 1 de cada 3 va a morir
con la finalidad de que los otros dos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, al final del capítulo 9 del libro de Apocalipsis vamos a encontrar cuál será el resultado que se va a generar una vez que esos juicios de las 7 trompetas terminen. Esos 4 ángeles están deteniendo el viento. El viento es sinónimo de destrucción, sinónimo de juicio. Ese ángel que aparece en el versículo 2 aparentemente es un ángel de un rango superior y les está dando una orden. No vamos a lanzar destrucción porque tenemos que sellar o marcar a todos los que le pertenecen a Dios para protegerlos. Bendita misericordia de Dios, el cumplimiento de su promesa para sus hijos, porque les recuerdo que usted y yo no hemos sido predestinados para la ira. Desde el momento en que el hombre y la mujer reconoce su condición pecaminosa y recibe a Jesús como su único, suficiente Salvador y Señor, inmediatamente Dios lo exime de la ira. Sin embargo, en medio de la cizaña hay trigo. El trigo va a recibir su merecido. Perdón, la cizaña va a recibir su merecido. Y es aquí donde Dios tiene que cuidar el trigo. Usted y yo en este momento estamos revueltos con el mundo. Usted va por media calle, usted no sabe quién es trigo, usted no sabe quién es cizaña. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Y antes de que Dios emita juicio sobre las naciones, tiene que proteger a los suyos. ¿Por qué? Porque está implícito que los suyos están en medio de esas naciones que van a ser destruidas. Y por eso es que Dios tiene que cuidarlos. Hemos dicho que el sello de Dios en las Escrituras tiene 3 grandes significados. El primero de ellos es proteger al que es sellado por Dios de cualquier daño, de cualquier destrucción que el mismo Señor emita sobre el mundo. Es ahí donde entonces se separa al bueno del malo. El malo recibe la justicia divina, el bueno es guardado. El impío recibe toda la ira del soberano creador y el creyente, hermano y hermana, es el que recibe el resguardo, la protección y la seguridad del Eterno. El segundo significado que tiene el sello de Dios en las Escrituras es marcar propiedad o posesión. Cuando se marca a algo o a alguien, lo que estamos diciendo es, esto es de aquella persona que lo marcó, como se hace con el ganado. Los ganaderos tienen para sus reses, para sus animales, un sello distintivo. El sello de un ganadero no se parece al del otro ganadero. Y cuando se ve ese sello distintivo en la piel del animal, se sabe entonces quién es el dueño de esa res, de ese ganado, quién es el titular de ese animal. Y el tercer significado del sello de Dios en las Sagradas Escrituras es garantizar y certificar la promesa de protección que Dios le ha dado a los sellados. Es ahí donde Dios le garantiza a usted y me garantiza a mí que al pertenecerle a Él, Él tiene un compromiso y una promesa que nos ha hecho de antemano y que la va a cumplir, y es guardarnos en el día del mal. A lo largo y ancho de la palabra siempre vamos a encontrar la protección de Dios para los suyos. Usted analiza biografías de la Biblia de hombres y mujeres de Dios. Usted analiza todo lo que Israel fue resguardado, protegido por Dios como su nación santa. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho con sus hijos y sus hijas a lo largo del tiempo. Por eso es que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara, es el mismo Dios que usted y yo en este momento, hermano y hermana, adoramos, reverenciamos y reconocemos como el único verdadero. Ese mismo Dios es el que nos va a guardar, es el que nos va a proteger, es el que nos va a ayudar para poder atravesar esos tiempos de aflicción, esos tiempos de prueba, esos tiempos de dolor que se ciernen sobre la humanidad. El mundo allá afuera cree que esto es un vacilón. Se lo decían a Pedro. Pedro veía a la gente cómo se burlaba. Usted lo lee en sus cartas, que dicen que viene y que no ha venido, y que ya se murió mi abuelo, se murió mi mamá, me voy a morir yo, se muere mi hijo, mi nieto, y no ha venido. O sea, esto es un vacilón. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Cuidado,
porque ese concepto que tienen los hombres y mujeres allá afuera en un momento dado van a tener que entrar en razón de que no era como ellos decían. El problema es que cuando eso suceda ya no habrá absolutamente nada que hacer. El apóstol Pablo, interesantemente, tomando como base esos tres significados del sello de Dios, lo resume muy bien en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, cuando el apóstol Pablo nos dice: ese Dios es precisamente el que nos mantiene firmes en Cristo, a ustedes y a nosotros. Él nos eligió y número uno, ha puesto su marca en nosotros, una marca que declara, en segundo lugar, que le pertenecemos. La marca la pone Dios y por tanto le pertenecemos a aquel a quien nos pone la marca. Y también dice, ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como, número 3, garantía de sus promesas. Eso es lo que hemos visto precisamente anterior en el significado triple que tiene el sello de Dios. Es un tema, como lo dijimos anteriormente, es un tema que habla exactamente de que usted y yo vamos a ser protegidos, de que usted y yo le pertenecemos a Dios y que es el fiel cumplimiento de lo que el Señor ha prometido anteriormente. Ahora, lo que sí tenemos que dejar muy claro es que el sello de protección, porque es un sello de protección que estamos analizando en Apocalipsis capítulo 7, hay que tener muy claro qué es lo que estamos leyendo y cómo interpretar lo que estamos leyendo. Estamos hablando de un sello de protección, no un sello de extracción. El Señor va a traer juicio sobre el mundo y dentro del mundo están sus hijos. Sus hijos no van a recibir ira porque usted y yo no hemos sido llamados a recibir la ira divina. Usted y yo seremos protegidos. Estamos hablando de una protección, de una seguridad, de un resguardo. No estamos hablando de una extracción, porque mucho lo que quieren interpretar es que entonces el Señor saca a los suyos. Y si bien es cierto, tenemos que hablar del arrebatamiento. Más adelante vamos a conversar acerca de cuál es nuestra posición en cuanto al arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una doctrina que nosotros los hijos e hijas de Dios creemos y profesamos. Pero de lo que nos está hablando aquí es precisamente de un resguardo que Dios hará en medio de un momento muy difícil donde Dios va a tener que enseñarle humildad, donde Dios va a tener que ubicar a sus criaturas y demostrarle quién es creador y quién no es creador. Estamos ante un momento terrible de juicio sobre el mundo, que lo analizaremos en el capítulo 8 y 9 del libro de Apocalipsis, pero antes hay que asegurar a los siervos y siervas de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo decía en Mateo capítulo 24. Si aquellos días no fuesen acortados, si el Señor no toma las medidas del caso, las previsiones y las provisiones del caso para los suyos, hermano y hermana, nadie podría sobrevivir. Si el Señor a usted no lo sella en este mundo, usted y yo no podríamos vivir en este mundo. Usted y yo estaríamos a merced de Satanás. Estaríamos a merced de la maldad humana. Estaríamos a merced de cuantas fechorías se planean en el mundo de las tinieblas. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Desde el momento en que usted y yo somos hijos de Dios, Satanás nos odia. Satanás nos aborrece. Está planeando cómo aniquilarnos. A Satanás no le sirve que usted predique. A Satanás no le sirve que usted ore por los demás. A Satanás no le sirve que usted evangelice a nadie, ni que usted aconseje a nadie cómo acercarse más a los pies heridos de Cristo. Él hará lo posible por acabar con usted, por eliminarlo, por aniquilarlo. Sin embargo, bendito Dios, que Satanás no puede tampoco actuar a la libre y hacer lo que le dé la gana. Y Satanás sabe con quién se mete y con quién no se mete. Y Dios es muy claro hasta dónde le da a Satanás autorización para que dañe a los suyos, hasta dónde puede afligirnos, hasta dónde puede tentarnos, hasta dónde puede mortificarnos la existencia a las 24 horas, porque solo para eso sirve, y en eso es muy bueno. El tema es que si Dios no le guarda a usted, si Dios no le protege a usted,
siendo usted hija de Dios, hermano y hermana, no podríamos nosotros subsistir en ese mundo de maldad, en ese mundo de daño. Hay mucha gente que nos quiere hacer daño. Hay muchas tentaciones que nos abordan constantemente. Hay mucha maldad que Satanás nos está lanzando todos los días del mundo. Si el Señor no peleara por nosotros, muy difícilmente podríamos seguir adelante. Ya habríamos tirado la toalla o ya estaríamos 3 metros bajo tierra. Sin embargo, bendito Dios, que al sellarnos como su pertenencia, al respaldar el trabajo que Él ha puesto en nuestras manos para que lo llevemos adelante, es la garantía que usted y yo tenemos de poder avanzar. Porque si no, le vuelvo a reiterar, no podríamos vivir, hermano y hermana, esa vida cristiana que de por sí ya es bastante dificultosa, bastante complicada. Por eso Jesús decía, yo he prometido y les estoy prometiendo estar con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor, aunque se fue, nos dejó el Paracleto, que es como si Jesús estuviera en persona en ese momento, ayudándonos, consolándonos, animándonos, levantándonos, secando las lágrimas, dándonos nuevas fuerzas, abriendo nuestros entendimientos. Todo eso lo está haciendo en ese momento el Espíritu Santo para que usted y yo podamos avanzar. Caso contrario, no podríamos, hermano y hermana, seguir adelante. Así es que esto del sello no solamente es un tema que va a suceder precisamente durante la gran tribulación, es algo que ha existido a lo largo de la historia. Yo soy creyente de que la marca de la bestia ha existido a lo largo de la historia y ya vamos a hablar de eso. Yo soy creyente de que el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios, ha estado sobre sus hijos y sus hijas desde el primer momento en que ponen sus pies en este mundo, desde el primer momento en que el hombre le entrega a Dios su lealtad, le entrega a Dios su vida. En ese momento son sellados por el Señor. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, hay una profecía muy interesante, una profecía de doble referencia, porque habla de un juicio de Dios contra las naciones y también tiene una profecía futurista o escatológica y habla también acerca de la gran tribulación. Ezequiel nos está diciendo que Dios lanza una orden a un ser celestial que tiene un tintero en la mano y que con ese tintero señale la frente de los justos en esa ciudad que va a ser destruida. Aquellos van a ser protegidos dentro de la misma ciudad que está siendo invadida. Es que ese tema es muy interesante. No es que Dios los va a sacar. Dios envía a su ángel y le dice, me vas a marcar en la frente a esos que van a ser protegidos, ese pequeño remanente que no van a recibir la ira espiritual. Es muy interesante ese concepto. Dice Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Luego oí al Señor decir a los 4 hombres, síganlo a través de la ciudad y maten a todos aquellos cuya frente no esté marcada. No les perdonen ni se apiaden de ellos. Maten a todos, viejos, jóvenes, muchachas, mujeres, niños pequeños, pero no me toquen a nadie que tenga la marca en la frente. Y vuelvo a ser reiterativo. Hay trigo con cizaña. Hay cizaña que hay que quemar. Sin embargo, hay que salvaguardar primero el trigo, que está revuelto con la cizaña. Ese trigo es el que Dios ha protegido, estar con ellos hasta el último de sus días en esta estancia en la tierra. Hoy en día yo creo en el sello de Dios, esa marca distintiva que nos diferencia de los que están allá afuera, y que bendito el Señor es lo que nos permite a usted y a mí, hermano y hermana, tener esas arras que decía el apóstol Pablo, ese anticipo y esa seguridad que después de esta vida hay algo mejor, y que en el momento en que somos sellados como pertenencia de Dios, hay grandes promesas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que están preparadas para todos aquellos que aman a Dios. Es muy importante entender, y ya Ezequiel nos lo dice en el capítulo 9. Leí ahora temprano Isaías capítulo 65, más bien no lo leía, lo estaba escuchando en MP Radio. Recuerde usted que en MP Radio está en ese momento programándose los 1189 capítulos de la Biblia en formato audiodramatizado. Y hace un rato
estaba sonando el capítulo 65. Y qué interesante, porque lo había pasado por alto. Hay una profecía que Dios le da a Isaías en cuanto a la destrucción que va a llevar a cabo sobre la nación de Israel. Pero Dios hace una analogía en Isaías 65 cuando dice que no necesariamente todas las uvas de un viñedo o de una canasta están podridas. Usted puede escarbar dentro de ese montón de uvas podridas y encontrará algunas uvas que estén bien. Entonces es interesante porque Dios, utilizando la analogía de ese grupo de uvas o de ese viñedo, Dios dice que definitivamente tiene que separar las uvas buenas de las uvas malas, porque solo las uvas malas son las que hay que desechar, las uvas buenas son las que hay que guardar. Dentro de ese mundo maldito, dentro de este mundo corrompido, dentro de ese mundo que se acerca cada día al lago de fuego, hay hombres y mujeres que se han levantado y que se mantienen todavía de pie delante del Señor. El caso de Elías, por ejemplo. Elías se jactaba después de matar a los 850 profetas de Jezabel. Elías se jactaba de que él era el único bueno o creyente que existía en ese entonces. Y es cuando Dios le dice, perdóneme y discúlpeme, pero hay un grupo pequeño, hay un remanente que no se ha doblegado a Baal, que no se ha doblegado a la corrompición. Sin embargo, estamos claros que no son la mayoría, pero siempre hay hombres y mujeres que están dispuestos a seguir adelante, a no dejarse embaucar, a no dejarse mentir, que aman al Señor, que están dispuestos a lo que sea, porque es el Señor el que los respalda. No es porque simplemente sean los más inteligentes o los que tengan la mayor voluntad, porque la palabra del Señor dice que Él da el querer como el hacer. Y sobre esos hombres y con esos hombres y con esas mujeres es que el Señor, hermano y hermana, continúa extendiendo el reino. Ojalá que usted, en medio de esa porquería de mundo en el cual estamos viviendo y a esa época en la que nos estamos dirigiendo en estos últimos días del año, usted marque un elemento diferenciador. Usted sea esa lámpara que se pone sobre el cajón, no una lámpara que se pone debajo de la mesa que no sirve para nada. Ojalá que usted sea de los que alumbren, porque el día de mañana el Señor le tiene a usted preparado una hermosa morada y una gran recompensa, porque usted es de los que le pertenecen, de esos poquitos entre los muchos que se están perdiendo, pero que le sigue creyendo al Señor. Usted sigue sirviendo a Dios y el Señor le tiene a usted una marca distintiva. Y nada, absolutamente nada, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni angustia, ni todo lo que Satanás quiera lanzarnos podrá separar a aquellos hombres y mujeres, porque si hay algo que Satanás no puede hacer es traspasar la sangre de Cristo. Por eso es tan importante este concepto del sello que Dios pone sobre sus hijos y sobre sus hijas. Hay un juicio inminente para este mundo, aunque el mundo no lo quiera creer, aunque el mundo no lo quiera entender, aunque el mundo esté viendo para otro lado. Sin embargo, hay también un pequeño remanente que siempre estará dispuesto a hacer la tarea para la cual Dios los ha llamado, y son los que Dios tiene resguardados, así como resguardó a Noé y a su familia dentro del arca. Noé los estuvo invitando durante 100 años. Mientras construía el arca, Noé los invitaba a que entraran en el arca en el momento en que empezara a llover. Creyeron que era una burla. El mar estaba a 150 kilómetros del arca. Creían que era un vacilón, ni siquiera sabían que era lluvia. Como cuando les decimos ahora que va a caer fuego del cielo, a la gente no le pasa por la cabeza, bueno, va a llegar un momento en que caiga fuego del cielo. Y cuando quieran entrar al arca, el arca va a estar sellada y resguardando solamente a aquellos que le creyeron al Señor. Hay una cercana invasión babilónica y está Ezequiel profetizando el resguardo que Dios le va a dar a sus hijos y a sus hijas. Por eso qué importante es eso que estamos analizando. Otro caso en la Biblia, por ejemplo, la sangre en los postes de las puertas de las casas de los israelitas en Gosén, cuando en aquella noche de Pascua el ángel del Señor iba a pasar y acabar con la vida de los primogénitos de los seres humanos egipcios,
y de los animales egipcios. Esa noche fue una gran mortandad y los hijos e hijas de Dios, los hebreos, estaban dentro de Egipto, no los sacaron para emitir el juicio. Ellos estaban marcados con esa sangre en los dinteles. Y si quiero otro ejemplo, el caso del cordón escarlata en la ventana de Rahab. ¿Por qué cree usted que estaba ese cordón ahí? Porque los hebreos sabían que los que estaban dentro de esa casa no podían ser tocados. Se había dado una promesa de resguardo para Rahab y los que estuvieran ahí adentro, el que estaba afuera moriría, el que estaba adentro iba a ser protegido, y efectivamente así fue. Vuelvo a reiterar, no estamos hablando de una exclusión de la zona que está bajo juicio, estamos hablando de una protección en medio de. Jesús se lo dijo a su Padre Celestial la noche antes de ser arrestado, antes de ir al huerto. Juan capítulo 17, yo no te pido que los quites del mundo. Yo lo que te pido, le dice Jesús a Dios, es que los guardes del mal. Y esa oración que Jesús le hizo a su Padre, esa petición que Jesús le hizo a su Padre, en ese momento él estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Y yo sé que Dios se lo concedió. Yo sé que Dios le dijo a su Hijo, todos aquellos que vengan precisamente y estén dentro de este mundo haciendo mi voluntad, serán resguardados, porque lo que Jesús le pedía a su Padre, hermano y hermana, se lo concedía. Así es que usted tiene en este momento un sello de protección, usted tiene una promesa de que cualquier situación en la que usted tenga que atravesar, el Señor, hermano y hermana, se levantará como poderoso gigante para pelear su batalla. Permítale al Señor que Él haga el trabajo que Él tiene que hacer. Ahora, hemos venido hablando acerca de este sello del Espíritu Santo, el sello de Dios, que está en Apocalipsis capítulo 7, y podemos compararlo con la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que ya también hemos hecho un abordaje bastante amplio. Hay claras diferencias y hay similitudes entre el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello del Espíritu Santo es aquella señal que le indica a usted y a mí que somos redimidos por Dios y que hemos, hermano y hermana, sido liberados o libertados de la esclavitud del pecado. No es congruente, no es, hermano y hermana, posible que camine en paralelo un esclavo del pecado y que a la misma vez sea sellado por Dios. O una cosa o la otra. Si usted ha sido libertado de las garras de la esclavitud del pecado, es precisamente ese sello el que le garantiza a usted esa redención. ¿Por qué? Porque cuando lo comparamos con la marca de la bestia, ¿qué es lo que hace la marca de la bestia? Y ya lo analizamos en Apocalipsis 13. Lo que la marca de la bestia hace es esclavizar al hombre. Eso sí hace la marca, porque lo separa de Dios para siempre. La palabra es muy clara cuando Dios ha dicho, el que adore a la bestia y el que se ponga la marca, lo único que le queda es una horrible y horrenda expectación y hervor de fuego. Dios no va a pasar por alto el que le dé su adhesión a Satanás. Por eso, o somos sellados por el Espíritu de Dios para ser libres de la esclavitud, o somos marcados por la bestia para entonces continuar en una esclavitud que será totalmente perpetua. Hay algo también muy interesante con el tema del sello de Dios, y es que el creyente siempre es sellado, la persona es sellada cuando voluntariamente cree en las buenas nuevas de salvación. En el momento en que el hombre decide salir del redil de Satanás, y Satanás no puede evitarlo. Les recuerdo, Satanás puede hacer muchas cosas, pero Satanás no puede atravesar la sangre de Cristo. Y si una persona en su lucidez decide que quiere darle un giro de 180 grados a su vida, Satanás no lo puede evitar. Y en ese momento es cuando esa alma le es arrancada a las tinieblas y el Señor inmediatamente no la deja vagando por ahí, sino que la sella, le pone su distintivo y le dice a Satanás, esta alma no me la tocas. La perdiste, la dejaste ir, se te metieron por la cocina, te la quitaron. Alicia fue y predicó y te la quitó. Doreide se lo encontró en el bus, le habló del mensaje de salvación y la perdiste. Así es que a partir de ese momento, esa alma no la puedes tocar, porque voluntariamente esa alma ha decidido poner, hermano y hermana, su confianza en el Señor, que lo ha libertado de la esclavitud del pecado.
Por eso es que es en ese preciso momento, cuando el hombre y la mujer voluntariamente decide aceptar a Jesús, es ahí donde el Señor inmediatamente lo sella, lo aparta, lo marca y dice, ahora este es mío. El problema es que con la marca de la bestia, ahí no hay voluntad alguna. Hemos analizado que precisamente el anticristo, la bestia que sube del mar, lo que va a hacer es forzar la voluntad de las personas por medios coercitivos y hasta ilegales y hasta por el engaño. Si usted quiere comer, tiene que ponerse la marca de la bestia, si no te mueres de hambre. Y utilizará muchas artimañas para que las personas sean marcadas. Ahí no habrá voluntad, ahí no habrá decisión propia, ahí no existe libre albedrío. O lo haces o no lo haces. Veamos la clara diferencia entre una cosa y la otra. Yo les envié a ustedes al chat de Ministros de la Palabra hace un par de días, no me acuerdo si fue ayer. Yo les envié esa imagen que en ese momento estoy considerando en pantalla para los que nos están siguiendo a través de la transmisión audiovisual. En la parte izquierda, esa camiseta roja y azul es de un equipo de fútbol de Inglaterra, donde se está jugando una copa y los patrocinadores de esa copa apoyan precisamente al orgullo gay, apoya la diversidad de género, apoya lo que es el homosexualismo. A este capitán se le obliga en esa camiseta azul y rojo a que se ponga una banda, porque al capitán se le distingue del resto del equipo con una banda que se le coloca en el brazo. Interesantemente, esa banda tiene un arco iris. Y qué tristeza y qué lástima es que algo tan lindo como es el arco iris, el cual es un sello distintivo que Dios puso en los cielos para que Él mismo se acordara de no volver a enjuiciar al mundo a través de anegación por aguas, Satanás haya utilizado ese hermoso símbolo. Por eso es que Satanás todo lo corrompe y todo lo daña. Ahora entonces este movimiento gay lo que hace es utilizar el arco iris como su bandera y como su distintivo. Y usted, cuando ve este tipo de marcas, de colores, en ropas, en banner, en todo lugar donde se lo encuentra, usted inmediatamente hace una clara identificación con ese momento liberal y totalmente aberrante. Porque si decimos las cosas como son, lo que es el tema de diversidad de género es algo aborrecible por Dios. Y la Biblia en eso es clara. El jugador de fútbol no quería ponerse esa banda de capitán. Tomó un pilot e hizo una marca en la banda. Esa marca lo escribió en inglés. I love you, Jesus. O sea, escribió I, yo. El corazoncito quiere decir yo amo. Y Jesus, Jesús, yo amo a Jesús. Inmediatamente el jugador de fútbol fue llamado para el partido siguiente y se le regañó, se le reconvino, se le amenazó y se le dijo que no podía de ninguna manera mostrar su afiliación religiosa, mucho menos ponerla sobre ese distintivo del orgullo gay. En el partido siguiente, esa camiseta amarilla que ustedes están viendo ahí a la par, el jugador de fútbol lo que hace es que entonces escribió Jesus Love, o sea, Jesús te ama. Es un muchacho de unas fuertes convicciones religiosas y él no estaba dispuesto a que hicieran con él lo que le daba la gana. Sin embargo, vemos cómo se presiona y desde ese momento vemos cómo hay una presión mediática, una presión de minorías, porque son minorías, no son las mayorías, los que están entonces tomando las decisiones por los que son más. Y fue increíble el gesto que esta persona hace precisamente para oponerse ante esta marca. Esto, hermano y hermana, que se está poniendo o que le están poniendo a ese jugador es una de las tantas marcas de la bestia que existen hoy en día. Yo no estoy casado con una marca en específico, yo no estoy casado con un distintivo o con una señal específica, porque la marca de la bestia ha existido a lo largo, hermano y hermana, y ancho de la historia. Desde el momento en que Caín mata a su hermano Abel, ahí Caín inmediatamente es marcado por la bestia. Ahí en ese momento se sabía quién era de Dios y quién no era de Dios. Abel era un hijo de Dios. Caín, como lo dice el apóstol Juan más adelante, era un hijo del diablo. Y por eso es que este tema de las marcas de la bestia las hemos visto y las notamos
todos los días. Bendito Dios, porque ese muchacho sacó definitivamente fuerzas de donde no había, con el peligro de ser castigado, con el peligro de ser despedido por el club, con el peligro de perder hasta patrocinios en este tema del fútbol. Y él dijo, yo amo a Jesús. Jesús te ama, le guste a quien le guste. Esto que estamos viendo, esto es persecución. Muchas personas están viviendo en este momento persecuciones de diversa índole. Y el día de mañana esto se va a agudizar totalmente más. ¿Qué es lo que estamos viendo con ese jugador de fútbol? Cómo poco a poco el misterio de la iniquidad, que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, está empezando ya a sacar sus tentáculos. De manera solapada, sí, pero ya estamos empezando a sentir ya las primeras tintas de esa férrea oposición a nuestra afiliación religiosa, hermano y hermana, que es una lealtad totalmente a Dios, así como lo hizo ese muchacho. Ahora, en el tema de la marca de la bestia y del sello de Dios, es importante también que digamos que aquellos que reciban la marca de la bestia definitivamente se irán con esa marca al lago de fuego y por toda la eternidad. Y ya lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Dios no va a permitir que una persona marcada por Satanás, una persona que le haya dado la afiliación al diablo, entre, hermano y hermana, a la eternidad. Eso no va a suceder. Por eso, el hecho que usted y yo seamos sellados por Dios nos va a dar la garantía, es el anticipo, esas son las famosas arras que dice el apóstol Pablo, que usted y yo recibimos de que tenemos asegurada una serie de bendiciones en el reino eterno de Dios. Cuando usted y yo venimos a Jesús y somos sellados, ahí es donde recibimos el anticipo. O sea, un anticipo que el día de mañana vamos a presentar delante de Dios y vamos a reclamar. Yo en vida te di mi adhesión, yo en vida te di mi lealtad, yo en vida te di mi amor, yo en vida te di mi servicio. Ahora vengo a reclamar lo que me corresponde y el Señor tendrá grandes bendiciones para todos aquellos que le demuestren su lealtad a Él. Caso contrario, con aquellos que estén en ese momento hoy en día siendo marcados por la bestia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5 dice: no habrá allí nada maldito, y el trono de Dios y el Cordero estarán allí. Sus siervos los servirán y verán su rostro, y llevarán su nombre escrito en la frente. No existirá la noche, y por lo tanto no se necesitarán lámparas ni sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán durante toda la eternidad. Ningún maldito, ninguna maldita entrará en el reino de los cielos. Y no lo estoy diciendo yo estoy leyendo la palabra. Si tiene algún problema no es conmigo. La palabra del Señor lo está diciendo. ¿Y quién es aquel maldito? Aquel maldito es aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que en ese momento continúen rechazando al Señor como su único y suficiente Salvador y Señor, como el creador del universo, como el único en el cual tenemos esperanza para salir de esa condenación eterna. El que siga rechazando ese ofrecimiento, esa gracia inmerecida, el que siga rechazando a Dios, definitivamente es llamado por la palabra del Señor como un maldito y una maldita. Así sea mi hijo, así sea mi abuelita, así sea mi mejor amigo. Aquel hermano y hermana que rechaza a Dios, definitivamente no entrará en el reino de los cielos. Es muy serio lo que estamos hablando. Y aquí no vamos a andar ni con medias tintas. Aquí no le vamos a sobar la espalda a nadie para que no se vaya del ministerio o para que no diezme en tu iglesia. No le vamos a predicar bonito simplemente para no perder hermanos que se congregan. Olvídese y perdónenos. Pero aquí seguiremos predicando la palabra del Señor, porque así es lo que dice, hermano y hermana, las Escrituras. La marca de la bestia y el sello de Dios, como lo hemos dicho anteriormente, significan posesión. O decidimos aceptar la autoridad del diablo, o decidimos aceptar la autoridad de Dios. Aquel a quien a usted y a mí nos etiquete, a ese que nos ha etiquetado, es al que le debemos, hermano y hermana, nuestra adhesión. Si permitimos que sea Satanás el que nos etiquete, que sea Satanás el que nos marque, hoy muchas personas están marcadas por Satanás.
Este tema de la marca de la bestia no es solamente escatológico. Muchas personas están marcadas por el diablo. ¿Quiénes son aquellos que están marcados? El mismo apóstol Juan lo dice. Usted puede saber quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. El hijo del diablo es aquel que quiere hacer lo que le da la gana y no ama a su prójimo. Por eso es que todo ser humano hoy 5 de diciembre, hoy todo ser humano está, hermano y hermana, marcado precisamente o por un grupo o por el otro grupo. Ese elemento de separación lo encontramos desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Y yo soy muy reiterativo, siempre vamos al protoevangelio. Cuando Dios le dijo, el problema será y un conflicto eterno entre la simiente de la serpiente, le dijo a Satanás, o sea, entre los suyos y los míos. No hay coinonía, no hay armonía. Es un tema de agua y aceite. Es un tema de luz y de tinieblas. Por eso es muy importante entender este concepto. O estamos de un lado o del otro. El mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es creyente? Un cristiano no es aquella persona que dice hoy en día y se autoproclama cristiano porque pertenece a una de las sectas más grandes de ese mundo, que tiene más de 1.500 millones de adeptos. Eso no es ser un cristiano. Cristiano es aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Romanos 8, versículo 9. Y aquí no hay donde perderse. La persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón no es creyente y por tanto sigue en condenación. Recuerde usted que para perderse no hay que hacer nada. Para salvarse, usted tiene, hermano y hermana, que hacer su profesión de fe, hacer a Jesús su Salvador, y no solo su Salvador, su Señor, y vivir, hermano y hermana, un proceso vitalicio de santificación, y es ahí donde el Señor lo sella. Pero es la única manera de poder obtener el Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo en su corazón no es hijo de Dios, no le pertenece a Cristo. Y por eso vuelvo a reiterarles, vamos a decir la verdad de las cosas. Aquí no es un tema solapado, aquí no es un tema tibio, aquí definitivamente hay que decir cómo es que son las cosas. Vean lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 10. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Hermano y hermana, en su país de origen, donde usted vive, usted sabe y conoce las personas que son marcadas y selladas por Dios y las personas que en ese momento están marcados por Satanás. Usted se los encuentra en cualquier lado. No necesariamente todos los que entran a su iglesia y cantan los coritos y diezman y alaban y quiebran bancas y se rasgan los vestidos y ayunan y oran y hacen vigilias, no necesariamente son hijos de Dios. El mismo apóstol está diciendo, uno puede saber quién está sellado por Dios y quién está marcado por el diablo. El que no quiere hacer lo bueno ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Lo que está haciendo Juan es el resumen de toda la ley que Jesús hizo en el momento en que se le pregunta, Jesús, ¿usted nos puede dar el resumen de todas las 600 leyes que hay en el Antiguo Testamento? Claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Aquella persona que no quiere hacer lo bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Rechazando a Dios. No quiere absolutamente que su relación vertical con el Señor esté a tono. Y también, dice Juan, no ama a su hermano. Claro, si yo no amo a Dios, no puedo amar a mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, yo no puedo amar a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Todas esas personas que usted se encuentre en la calle, hermano y hermana, con ese modelo conductual de no querer nada con Dios ni con los demás, esa persona definitivamente no es hija de Dios. Y si no es hija de Dios, entonces usted sabe de quién es hija. Dígalo. Es hija del diablo. Es hijo del diablo. Y por tanto está marcado por Satanás. Así de simple. Sin anestesia, como decía mi abuela. Las cosas hay que decirlas exactamente como son. ¿Y para qué? Para que pongamos las barbas en remojo y para que hagamos, hermano y hermana, lo que tenemos que hacer. El ángel, ese ángel que está en un rango superior a esos 4 que están en los puntos cardinales, dice con fuerte voz, hay una expresión que él emite, en el versículo 3 del capítulo 7, ese ángel les gritó con fuerte voz a los otros 4,
no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado en la frente a los que sirven a nuestro Dios. Es precisamente lo que hemos, hermano y hermana, estado hablando hasta ese momento. Cuando dice que clama a gran voz, es interesante porque lo que se traduce clamar a gran voz en el griego original es fonea mega. Hoy pregunté cómo se dice megáfono en Argentina. Megáfono en Argentina es igual como se dice en Costa Rica. Un megáfono es un megáfono. Es una corneta grande, la cual lo que hace es expandir la voz, ampliar la voz. Mega es una palabra griega que quiere decir grande, y fonea es una palabra griega que quiere decir voz. Por eso es que cuando el ángel clama a gran voz, es como si tuviera un megáfono. No logro imaginar la clase de escándalo en el momento en que emite la orden. Hay una clara instrucción que se le da a estos 4 ángeles, que no vendrá la ira divina hasta que los hijos e hijas de Dios sean protegidos. Y qué interesante, hay una comparación con el sello número 5 y con este interludio del capítulo 7 que yo quiero traer a colación en base a lo que estamos hablando, pero de esto conversaremos, si el Señor lo permite, el próximo martes a las 5 de la tarde en nuestro tiempo de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Queda usted cordialmente invitado para que continuemos esta semana que viene hablando acerca de esto, del sello de Dios y ya los juicios inminentes que vienen sobre un mundo que no quiere reconocer a Dios como el único Señor verdadero. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para reflexionar, para meditar, para analizar, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ilumina, nos da esperanza, tu palabra nos advierte, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos anima, tu palabra nos hace recobrar fuerzas, pero también es muy clara y muy diáfana, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano y hermana, muy agradecido con su preferencia en esta tarde-noche. Si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 5 de la tarde en un espacio más, hora de Costa Rica, en un espacio más de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Continúe con la transmisión normal de MP Radio, 24 horas programando buena música y buena palabra. 35,000 minutos tenemos disponibles de programación, tanto musical como de palabra. 6,400 tracks en este momento están sonando aleatoriamente para bendecirlo y para edificarlo. Vean qué interesante. Escuché hoy Isaías 65 y me quedó de película comentarlo con usted porque iba de la mano con este tema que íbamos a tratar. Uno no tiene idea en qué momento el Señor puede revelarle algo a través de su palabra, cómo el Señor puede decirnos algo. Me gustó mucho eso, que dentro de un montón de uvas podridas siempre hay buenas uvas. Nada más hay que revisar y escarbarlas. No puedo echar todas las uvas a la basura. ¿Por qué? Porque sucede igual que el trigo y la cizaña. Queriendo cortar la cizaña, puedo dañar el trigo. Y por amor a esas pocas uvas, es que el Señor, hermano y hermana, todavía hoy tiene patente y vigente su misericordia sobre este mundo. Pero va a llegar un momento de no retorno. Va a llegar un momento en que el Señor va a decir no más. Y en ese momento se acaba la gracia y empieza la ira. Que podamos estar atentos, apercibidos, para cuando ese momento, hermano y hermana, suceda. Que Dios, hermano y hermana, les bendiga.